Como ustedes saben, entonces el día de hoy toca el tema del debate. Ustedes son un único tema, así que tenemos tiempo de sobra. El tema que corresponde ahora es el tema de la vacunación obligatoria para el control de pandemias. Y obviamente tenemos las dos posturas a favor y en contra. ¿Ok? Eh, Vamos a partir entonces el debate de las vacunas y les cuento cómo lo vamos a hacer. Eh, Como yo les mencioné a ustedes en clase, la idea es que esto tiene varios momentos, ¿cierto? Tiene un momento de presentación de los alegatos, tiene el momento de preguntas, tiene el momento de respuesta a las preguntas y tiene un momento ya de conclusión o cierre, ¿ok? Cada momento yo voy a ir marcando los tiempos, o sea, tenemos un máximo de 5 minutos por tiempo para cada grupo, ¿ok? Y si yo veo que se están pasando el tiempo, yo les voy a avisar, ya vayan cerrando esta parte, etcétera. ¿Ya? El otro que les recuerdo es que de estos 4 momentos, ¿no es cierto? Solamente hay uno que es como improvisado, por así decirlo. ¿Cuál es ese? La respuesta a las preguntas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los alegatos ustedes los tienen ya del ensayo que les pedí que prepararan. ¿Ok? Las preguntas hacia el grupo rival, ustedes también, en base al análisis de la fortaleza y la debilidad de ambas posturas, ustedes ya pueden apelar al mismo ensayo para plantear las preguntas. Si quieren plantear otras, no hay problema. Como ustedes no saben qué les van a preguntar, es poco probable que tengan una respuesta, digamos, prefabricada, pero también es probable que dentro de la fortaleza y debilidad y los estudios que ustedes vieron, a lo mejor ya saben que responder algunas preguntas, no hay ningún problema. Y la conclusión tiene que ver con lo que ustedes pusieron también en el ensayo, así que no hay gran improvisación en esto. Esto es para que le resten un poco como de importancia a esta instancia. Ya, o sea, esta instancia no es tan importante como para que le agarren miedo, porque gran parte del trabajo ustedes ya lo deben tener listo en su seminario. ¿Ok? De todas formas, yo cuando vengan las preguntas, yo les voy a dar un tiempo para que ustedes piensen la respuesta. De hecho, la voy a separar en salas y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, lo que sí es importante es que quien vaya a dar los alegatos, quien vaya a dar la respuesta, ojalá lo tengan decidido de antes, o sea, que no improvisen eso, ¿ya? O sea, no esperen así como que nadie sabe quién empezar. O sea, ¿quién va a dar los alegatos? Todos, una persona, lo tienen ya decidido. ¿Quién va a hacer las preguntas? ¿Quién va a responder? ¿Quién va a concluir? ¿Ya lo tienen decidido o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Si ya está más o menos decidido, entonces podemos comenzar. ¿Hay alguien que tenga algún problema de audio o de video para tenerlo presente? Pucha, a mí al menos hay veces que se me va el internet y como que salgo de la llamada. Ya. Miren, es importante que eh, si llegáramos a tener problemas de audio, de video, pueden escribir la respuesta, ¿ya? Si usted tiene mal internet, bueno, apaguen su video, ¿no es cierto? Y pueden escribir la respuesta a las preguntas. Ojalá que todos la puedan hacer al menos en audio, pero entiendo que de repente hay problemas de conexión, ¿ya? Bien. Entonces, lo que voy a hacer a continuación, voy a crear dos salas, una para el grupo a favor y una para el grupo en contra. Pero yo les voy a decir cuándo entran, ¿ya? Porque van a entrar a esa sala cuando tengan que deliberar y preparar alguna respuesta, ¿ya? Entonces, van a haber salas, pero por favor no entren a la sala, ¿ya? Yo les voy a decir cuándo. Ya. Ahí abrí la sala. Todavía no entran a la sala, por favor, ¿ya? Vamos a hacer el debate ahora yo les voy a contextualizar, ¿ok? Ya. Recuerden, ¿cuál es el tema del debate? El tema del debate es la vacunación obligatoria para el control de pandemias, ¿ok? ¿Cuál es el contexto del debate? Recordemos, el contexto del debate es que, como ustedes saben, ¿no es cierto? Ha habido una crisis sanitaria por el tema del COVID, que es una pandemia en la cual la generación nuestra, me incluyo, a pesar que soy mucho más viejo que usted, nunca habíamos vivido una pandemia, ¿ok? Nunca. Y en mi caso, yo había leído de pandemias del pasado, ¿no es cierto? Pero nunca había vivido una pandemia. Y esta pandemia obviamente que ha generado un colapso del sistema sanitario en el mundo y siempre surge la pregunta de cómo controlarla.
Y como ustedes saben, dentro de los controles que han habido controles más estrictos o menos estrictos. Desde los menos estrictos, desde ocupar mascarillas, pero la vida sigue normal, ¿no es cierto? Como algunos países lo decidieron así. Hay otros más estrictos que son cuarentenas absolutas, o sea, que la gente no salga de sus casas por varios días. ¿Ok? Y esto obviamente que hay una tensión entre lo que es control de pandemia para el bien común y también está el otro problema que es cómo coarta la libertad y cómo estos controles generan a veces efectos negativos. ¿Ya? Entonces, en ese contexto vamos a mover. Entonces, vamos a partir este debate vamos a partir escuchando al grupo a favor que dé sus alegatos, o sea, cuáles son sus argumentos, sus justificaciones para abogar a favor. Entonces, grupo a favor, que estará Matías, Valentina y Javiera, creo que es. Javiera, sí. Pueden comenzar dando sus alegatos a favor. Si quieren, los leen. Si quieren decirlo más improvisadamente, lo pueden hacer. ¿Quién de ustedes va a dar los alegatos a favor? Yo, Ya, Matías. Matías, puedes comenzar. Al tiro. Nuestro argumento a favor principalmente, se remite más que nada a la efectividad actual de las vacunas y cómo esta en lo largo del proceso de ese harto tiempo, eh, digo, perdón, estoy nervioso. Eh, Nuestro argumento a favor se remite más que nada a la seguridad de las vacunas y cómo estas actualmente no presentan grandes efectos graves en las personas por su obligación y los que ocurren más que nada se, se presentan en un caso en un rango muy pequeño de casos. La efectividad de las vacunas en general ha demostrado grandes efectividades para el control de epidemias y pandemias. Un ejemplo de esto sería, sería la sarampión en Chile, que en el siglo XX entre los recién nacidos y entre 4 años, presentaba un gran riesgo, especialmente en el sentido de la mortalidad, que lo eleva bastante. Con la aparición de las vacunas y de los planes de vacunación, se redujo bastante esta tasa de mortalidad. Otro de nuestros argumentos principalmente se basa en que no se pasa a llevar como tal la integridad humana al, al volver básicamente obligatorio, entre comillas, un tratamiento de esa forma. Ok. ¿Ahí terminó el alegato o quieres agregar algo más? ¿O alguien quiere agregar algo más? Que lo de que también otra cosa es que que no se puede considerar que las vacunas obligatorias como tal no son éticas debido a que no hay una gran base que esté en contra de ella en el aspecto científico. Más que nada se remite a lo que es las ideologías personales y la desconfianza ante la información que ya está comprobada como tal. Ya. Ok. Antes de darle el paso al otro grupo, déjame hacer una pregunta, Matías, porque parece que en una parte te perdí el audio, ¿ya? Porque estaba notando que estaban diciendo que las vacunas no pasan a llevar la integridad por ser esta obligatoria, pero ahí después no escuché nada más. No sé si tenías algún argumento de decir por qué no pasa a llevar la... no Ay, pasa que, la integridad. sí, sí, perdón, es que tengo el micrófono un poquito mal puesto. Ya. ¿Puedes completar eso? Porque Lo parece que que se perdió pasa, el audio. entiendo, ya la cosa no es que las vacunas como tal, por ser obligatorias, no pasan a llevar la integridad humana, sino que la integridad humana no está pasada a llevar por el hecho de que se obligue, entre comillas, a una persona a recibir un tratamiento, que ni siquiera en realidad se está obligando, sino que se están limitando las posibilidades de estas personas a acceder a lugares donde pueda representar un riesgo a una persona no vacunada, por ejemplo el caso del COVID y el pase de movilidad.
También el que una persona se le prohíba, por ejemplo, el acceder a un tratamiento como la vacunación, en el caso de los niños, cuando los padres deciden sobre ello, también sí se puede considerar como el pasar a llevar esa integridad, porque esto, las vacunas como tal representan algo positivo, ya que se está evitando una enfermedad o un virus bastante que puede resultar bastante grave dependiendo de la persona, pero en general sí, en el sentido de gravedad. Ok, ya, ahora sí me quedó claro porque se había perdido esa parte. Bien, entonces es el turno del alegato del grupo en contra. Grupo en contra. ¿Quién de ustedes va, o si quieren todos, a dar los alegatos? ¿Grupo en contra? ¿Quién va a hablar? Hola, profe, yo aquí hablo. Súper, José. Ya. ¿Damos nuestra idea principal? O sea, nuestra idea central o empezamos con los argumentos al tiro? Con las dos cosas, o sea, den sus ideas centrales y los argumentos en esta parte del alegato, ¿ya? Ya. O sea, en primer lugar presentaremos como nuestra postura, que claramente estamos en contra de la vacunación obligatoria, apoyándonos de cifras y estadísticas, y así abordar este tema con una bastante como desarrollo y crecimiento en respecto a la sociedad. Bueno, el primer argumento que tenemos es que comparado con países como España, en donde la vacunación es voluntaria, esta tiene una mejor cobertura. Y uno de los ejemplos es como la vacunación de la sarampión, comparado como en Chile, donde sí son obligatorias y causa mayor como controversia. También está comprobado que la vacunación voluntaria es una mejor forma de implementar la vacunación a la sociedad, ya que no se les impone y resulta que mayormente la población adulta termina generando mayor confianza y seguridad en lo que se les está implementando a ellos, ya que son los capaces de tomar sus decisiones. Y nuestro segundo argumento es que la vacunación en los adultos termina siendo en gran medida voluntaria. Por ello, los adultos necesitan razones convincentes para vacunarse. Estas razones pueden incluir el deseo de mantenerse sanos o libres de enfermedades o proteger la salud de otros al vacunarse. Y en segundo plano, hay retos tanto en lo que concierne al suministro como la demanda. Y esto lo sacamos de fuentes de Inostroza del 2021. ¿Y cuál es la controversia? Es que el gran impacto y las consecuencias que conlleva el obligar a una población, por ende los médicos que tratan con poblaciones de adultos, no siempre han tenido un entrenamiento sustancial en las estrategias de promoción de las vacunas. Entonces esto genera como un desequilibrio que hay que compensar en base a una potente campaña de difusión. Lo que quiere decir que a las personas hay que como tipo prepararlas y que sepan lo que se les está implementando, más que obligarlas. Y ojalá supervisada por médicos con trayectoria y experiencia. Eso es todo. O Ok, sea, súper, súper, muy bien, muy bien. Ok, ya se fijan que es fácil, o sea, es simplemente dar los alegatos que ustedes ya tienen preparados. Y es muy importante por eso cuando uno va a debatir ir preparado, porque en el fondo ahí uno reduce los nervios y uno se centra en las dimensiones que ambos grupos dieron y lo tenían bien estudiado. ¿Ok? Ahora, y yo igual voy a hacer comentarios al final del debate, porque obviamente ustedes tienen un tiempo acotado y el tema es mucho más amplio que lo que van a alcanzar ustedes a tocar, pero ahora lo que corresponde es el tema de las preguntas. En esta etapa, ¿no es cierto? Ustedes lo que pueden hacer es preguntarle algo al grupo rival, ¿no es cierto? O pueden hacer, si quieren, no preguntar, pero hacer alguna especie de comentario o agregar algún dato o algún argumento adicional que, entre comillas, pondría incómodo al grupo rival, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea de esto. Ustedes si quieren preguntas, si quieren dan datos que desmientan o debiliten algún argumento, ahí ustedes vean cómo lo gestionan, ¿ok? Entonces, dado que partimos con el grupo a favor en la etapa anterior, ahora vamos a ir con el grupo en contra que haga esta primera etapa, ¿ya? Entonces, grupo en contra tienen 5 minutos para plantearlos. Preguntas, argumentos o comentarios que quieran para el grupo rival. ¿Lo decimos no? Sí, sí, lo dicen nomás, pero en este caso va a partir el grupo en contra. Tú estás en el grupo a favor, Matías. Ah, perdón, escuché mal. Grupo en contra. ¿Quién va a partir?
Pero es necesario. ¿Perdón? ¿Perdón? Ay, no, disculpe. Ay. ¿Quién del grupo en contra va a hacer las preguntas o los comentarios al grupo rival? O sea, profe, aquí tenemos como unas preguntas, ¿se las planteamos? Sí, los pueden leer, no, no es más que eso. O sea, una pregunta que tenemos es, ¿por qué nosotros tenemos que respetar la decisión de personas que sí quieren ser vacunadas y otras que no, pero que aún sí son obligadas? A ver, ¿puede repetir la pregunta? Porque yo no la entendí no del todo. No sé si el grupo lo leyó. Y si tienen más preguntas, Dice, léelas todas, ¿ya? Léelas todas, no te quedes ya solamente sí, una. ¿Ya? dice, que nosotros tenemos que respetar la decisión de personas que sí quieren ser vacunadas y otras que no, pero que aún así son obligadas. O sea, si me explico, es como que, ¿por qué aceptamos la decisión de algunas personas? Como decir, ah, yo sí quiero ser vacunada, entonces ella sí puede decidir, pero en cambio hay personas que al decir no, no pueden decidir por, no sé si me explico, es como que a algunas personas sí se les da como el derecho de elegir ser vacunadas porque sí quieren ser vacunadas, pero los que no, se les está privando de su libertad. Ya, o sea, la pregunta es, ¿con qué Porque derecho se le algunas priva la deciden y libertad? otras no. Ya, Sí, eso. ok. Esa es una pregunta. ¿Tienen alguna otra o quieren quedarse solo con esa? O sea, podríamos empezar con esta que es como la principal. Ya, pero la idea es que si tienen más preguntas, háganla todas en este momento, porque este momento es el alegato de las preguntas. El grupo rival va a ver si las responde todas o solo algunas, ¿ya? Entonces, si tienen más preguntas, háganlas. Ya estamos claros cuál es la primera. Grupo a favor, anote las preguntas, ¿ya? ¿Cuál más tienen el grupo en contra? ¿Alguna otra pregunta que quieran plantear? ¿O con esa está? Con esa estamos. Ya, súper. Grupo a favor, ¿quieren hacerse cargo de la Disculpen, pregunta? ¿Sí? ¿podrían repetirla para tener la nota? Pueden escribirla en el chat para que todos vean, porque la Por pregunta favor, sí, es un poco así larga, la tenemos entonces todo. cuesta como procesarla. ¿Pueden escribirla en el chat, por favor? Porque yo entendí en el fondo de por qué hay personas que se le da la libertad de elegir, ¿no es cierto? Y hay otras personas y hay que respetar su decisión, y hay otras personas que no, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay personas entiendo lo que hagan, o sea, por ejemplo, les pongo un caso, o sea, yo si quiero vacunarme para otra cosa, supongamos, que no sea obligatorio, de hecho yo con mi hija lo hice, ¿no es cierto? El tema de la vacuna del papiloma humano, les pongo un ejemplo, ¿ya? ¿Por qué yo, que esa vacuna no es obligatoria, pero yo sí quería que vacunaran a mi hija, porque como mi hija era menor de edad, tenía que yo decir por ella? ¿Por qué se les permitió aceptar la decisión libre de vacunar, ¿no es cierto?, a mi hija? Y en el caso de la vacuna, el otro tipo de vacuna, dicen, no, eso tú no lo eliges, tienes que vacunarte aunque no quieras, ¿no es cierto? Es una pregunta de tipo moral, no sé si se entiende. Porque si ustedes quieren vacunarse de otra cosa que no sea obligatorio, lo pueden hacer. Y son libres de elegirlo. Tendrían que pagarla, eso sí. ¿Ya? ¿Tiene algo que decir Ah, mira, hagamos una cosa. Esa es la pregunta. ¿La anotó el grupo a favor? Porque ahora le voy a pedir al grupo a favor que haga la pregunta al grupo en contra. Yo les voy a dar un tiempo para que se vayan a la sala y piensen la respuesta. ¿Ya? Entonces, grupo a favor, haga también la pregunta o las preguntas que tenían preparada el grupo en contra. Pueden decirla ahora también, ¿ya? Les voy a dar un tiempo para que preparen la respuesta, ¿ok? Grupo a favor. Bien, Sí, dale, Maris. una de las preguntas que nosotros teníamos era más que nada si se puede considerar como una base para defender la postura en contra, la controversia que genera un hecho en lugar de los hechos que están dando lugar a la controversia. Usando como ejemplo cuando se dijo que generó gran controversia la vacunación obligatoria en Chile en lugar de en España, la cual era opcional. Digo, la de la sarampión. No le escucho, profe. Sí, ahora sí. Repítela, por favor, ya, para que quede lo más claro posible. Que si se puede considerar como base para defender la controversia, la postura en contra, más que nada el que la controversia
el que el hecho genere una controversia en lugar de lo que está generando la controversia como tal, porque solo se nombró eso. No sé si habrá más información detrás por el otro grupo, pero eso es lo que se entendió más que nada sobre el caso de la sarampión y la vacunación en España contrastada con la vacunación en Chile. Ya, a ver si te entendí bien, para traducir. O sea, tú dices, el hecho de la vacunación obligatoria es controversial. Estamos claros, eso fue controversial. Ahora, lo que ustedes están poniendo en duda es si se puede utilizar el que algo genere una controversia como argumento para irse en contra de esa vacunación versus, ¿no es cierto?, los efectos que generaría, y esta última parte no sé si te lo entendí bien, la controversia B. ¿Cuál sería la controversia B? Es que ya dejamos a todos libres, ¿no es cierto? Pero va a ser controversial los efectos que generaría la vacunación libre. Por ejemplo, no sé, supongamos que la mitad de la población decide no vacunar si se muere gente, eso también generaría una controversia. Y ustedes están poniendo como en una balanza esas dos cosas, ¿no es cierto? El argumento de que algo es controversial ahora porque se obligó, ¿no es cierto? Versus que también sería controversial que, por ejemplo, gente empieza a morir por no vacunarse. ¿Ah, por ahí va? Sí, algo así. O sea, más que nada como el valorizar el que algo sea controversial en lugar de el por qué esa cosa es controversial. Ah, ya. O sea, como dar como el argumento de por qué la vacuna obligatoria de la sarampión en Chile eh, no es algo bueno o es controversial, en lugar de usar como argumento el que la vacunación obligatoria en Chile es controversial, mientras en España no, pues al no ser obligatoria. Ya, no sé si te entendió la pregunta, ahora te la entiendo. No sé si entendió la pregunta el grupo en contra, ¿no es cierto? En el fondo, lo que pone el grupo a favor en duda, es decir, que el hecho de que algo sea controversial no es un argumento suficiente para estar en contra de la vacunación si es que no respondemos a la pregunta de por qué es controversial. ¿Ok? No sé si me sigue la idea. Entonces, ¿cómo sería esto en el caso del sarampión, donde fue controversial en Chile y en España no? Entonces, ¿cómo puedo utilizar como argumento que algo le moleste a la gente y sea controversial solamente para, en base a eso, decir que está en contra? No sé si se entiende la pregunta. Y otra pregunta que teníamos era más que nada sobre qué consideran por obligatorio en caso de referirnos a las vacunas. O sea, tomando un ejemplo, o sea, tomando ejemplos de tal vacuna, o por ejemplo en el caso COVID actualmente, con la vacunación que no es del todo obligatoria, pero igual de igual forma se restringen algunas libertades para las personas no vacunadas. En el fondo tu pregunta es si es que el grupo que está en contra considera alguna condición en donde esto sí podría ser obligatorio, una cosa así. O sea, como el qué cosa se considera por obligatorio. Por ejemplo, en el caso actual de COVID, nuestro grupo no considera que sea del Ah, todo ya. obligatorio la vacuna. Ya, coherente con el argumento que dieron ustedes, ¿no es cierto? En el fondo ustedes están diciendo, no es en estricto rigor obligatorio, o sea, si ustedes quieren no se vacunan, pero sí va a tener consecuencias sociales que no les van a poder permitir ir al cine, no sé, cosas por el estilo. Pero nadie está obligando a Sí, vacunar, eso. no es así, ¿no es cierto? Ok. Grupo en contra. Si les queda una pregunta en el tintero, la pueden hacer ahora, porque lo voy a separar en salas ahora, para que preparen sus respuestas. Grupo en Profe, contra. ¿si podría repetir la primera pregunta y como de nuevo? Ya, la primera pregunta es la más compleja de comprender, porque en el fondo es una reflexión de la reflexión. O sea, ¿a qué me refiero? Estamos claros que existió una controversia en Chile, por ejemplo, por el tema de la sarampión. Creo que ustedes lo dijeron así, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Existió un problema con la vacuna para la sarampión en Chile, ¿no es cierto? Pero esa vacuna no generó, parece, el mismo nivel de controversia en España. Así entendí que lo dijeron. Entonces la pregunta era, en el fondo, si es suficiente argumento el que algo se genere controversia para coartar la obligatoriedad de la vacuna. ¿Ok? O sea, ¿cómo uno puede justificar que solo porque algo es controversial, entonces hay que coartar la obligatoriedad? En el fondo, ¿no sería mejor preguntarse, antes de tener ese juicio, esto debe ser obligatorio, ¿cierto? Que es lo que defienden ustedes? ¿No sería necesario mejor pensar por qué es controversial algo antes de que por el solo hecho de ser controversial, entonces
cortemos con esta obligatoriedad. Esa es más o menos la pregunta. No sé si lo interpreté bien al grupo a favor. Y no sé si entendió la pregunta del grupo en contra. Ya, Matías dice que lo interpreté bien. No sé si el grupo en contra entendió la pregunta. Porque muchas cosas son controversiales, pero nadie anda, controversiales para la gente, ¿no es cierto? Pero nadie anda discutiendo si es que es bueno o malo coartar la libertad en un tema determinado. O sea, por ejemplo, les pongo un caso. Eh, es súper controversial esto de que no se puede fumar dentro de los restaurantes. Y es una medida que surgió hace poquito. ¿Ok? Pero el hecho de que sea controversial, sobre todo para las personas que viven de esto, de los restaurantes, ¿no es cierto? No es un argumento para decir, no, dejemos libre esto. Nadie anda tomando eso como argumento para decir, entonces no hay que prohibir el cigarro. Porque claro, detrás de eso hay un porqué, ¿se fijan? O sea, ¿por qué hay que prohibir que fumen? Bueno, porque el daño que hace a los fumadores es pasivo, etc. Una cosa así. Entonces, lo que ustedes pueden hacer ahora es unirse, bueno, Gabriela ya lo hizo, únanse en las salas a favor y en contra y discutan cómo van a responder. ¿Ya? Ustedes tienen harto tiempo, así que les voy a dar 5 minutos para que ustedes vayan a la sala y discutan, ya, mira, podemos responder de esta manera, de esta otra. Por favor, participen todos, ¿ya? Entren a la sala ahora, por favor. Génesis, Javiera, Magdalena, entren a la sala que le corresponde. Magdalena, ¿estás por ahí? Sí, profe, ¿cómo entro a la sala que estoy? Tienes que, mira, abajo, en los botones que tiene el Zoom, hay un botón que dice salas. Vaya, Y ahí únete al grupo que te corresponde. ya gracias, profe. Ya. Ahí sí. Todos han vuelto entonces a la sala común y lo que vamos a hacer ahora es escuchar las respuestas. ¿Ya? Parece que hay una persona que se fue, porque habían 7 personas y ahora hay 6. ¿Quién se cayó? Profe, es que a Génesis se le fue el internet. No Ah, había. qué lástima, ya. A ver, esperemos unos segundos a ver si se reintegra, si no vamos a continuar. Ya. Vamos a decir que se unen. ¿Ya? Si no, el grupo, eh, el grupo en contra, donde está Génesis, ¿no es cierto? Tendría que alguien asumir, si es que ella iba a hablar, ¿no es cierto? Eh, la respuesta. ¿Ok? Parece que no ha vuelto. Ya, bueno, a veces pasan estos imponderables, pero bueno, por eso también el trabajo grupal para que ustedes se vayan cubriendo también. Bien, entonces vamos a escuchar la respuesta. Prefiero partir que responde el grupo a favor con la esperanza que Génesis vuelva antes que le toque el grupo en contra, ¿ya? Entonces, grupo a favor, ustedes tenían las preguntas que le hicieron. Es el turno de responder. No están obligados a responder todo, ustedes pueden responder algunas cosas, pueden responder todo, o pueden aportar otro antecedente más generales, lo que ustedes quieran, ¿ya? Denle. ¿Quién va a hablar del grupo a favor? Matías, Valentina o Javier. ¿Quién va a hablar? Ellos, Sí, Matías. bien. Eh, consideramos que las vacunas como tal no son obligatorias y que en realidad no es que no se esté respetando que las personas que en realidad que no quieren,
sino que simplemente esto se hace para proteger a las personas en general y mantener lo que es un bien común en el sentido sanitario. En especial, nos enfocamos más que nada en que no son obligatorias como tal, por ejemplo la del COVID, que simplemente hay restricciones que evitan que evitan poner en riesgo la seguridad de quienes sí deciden vacunarse y buscar como el mejor escenario posible en esta pandemia. Las vacunas que sí son obligatorias, como el sarampión, son más que nada para evitar enfermedades que han demostrado un gran riesgo para la gente a lo largo de la historia. Y como dije, por el sarampión, que azotó bastante a la población, creo que aquí tenía la estadística. En las décadas previas, voy a citar textual de mi fuente. En las décadas previas a la vacunación, se estima que el mayor número de muertes en el mundo, más de 2.5 millones de niños al año, mayoritariamente menores de un año, se debía al sarampión. Ok. Si ustedes quieren proyectar algo, lo pueden hacer, hasta abierto para compartir pantalla, ¿ya? Pero si lo dicen verbal no hay problema. Ya. Eso. ¿Alguien más quiere aportar a la respuesta o con eso están conforme el grupo a favor? Estamos bien, como era una pregunta, preferimos enfocarnos en eso más que nada. Súper. Ok. Bueno, grupo en contra. ¿Quién va a dar la respuesta? Ya, yo voy a responder la primera Ok. que habló. Ya, partamos porque la controversia es, como su definición es de que defiende opiniones contrarias. O sea, aquí estamos hablando de estamos a favor y otro está en contra. Entonces, por algo dijimos que era controversial. Y nosotros dimos el ejemplo de que no hay presión social que obligue a vacunar, que esa es nuestra postura, y la idea es que sea así, y que supongamos la existencia de un formulario de rechazo, que es el ejemplo que dimos de España, que es que les permita a los papás no vacunar a sus hijos. Esto explica la paradoja de que a veces, comparados con países como España, por eso metimos España, que es en donde la vacunación es voluntaria, tienen una mejor cobertura de vacunación de sarampión que en Chile, donde son obligatorias. Ahí va el caso de lo controversial, que pusimos el ejemplo, ya que en Chile no se da esta necesidad, y aunque se diga como de que no es obligatorio ni nada, aún así esas restricciones, entre comillas, sí te hacen ir a vacunarte, porque ir a ver un familiar o ir al cine, aunque suena algo súper tonto, o hacer cualquier acción, te está privando de tu libertad porque te está obligando a vacunarte para poder seguir haciendo tu vida cotidiana. A eso íbamos nosotras. Ok. Bien. ¿Con eso están conformes el grupo en contra de las respuestas? ¿Sí? Ok. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar a la conclusión. Recuerden, la conclusión en este caso, ¿no es cierto?, tiene que ver con, luego de haber debatido, luego de haber comparado argumentos, ¿no es cierto?, ¿qué pueden ustedes afirmar respecto a su postura? ¿Ok? Esa conclusión, que la tienen ya más o menos escrita en el ensayo, ¿no es cierto?, puede quedar tal cual como la tenían en el ensayo. Pueden, si quieren, modificarlo un poco porque a lo mejor el grupo contrario aportó algunos antecedentes extra. Ustedes pueden reforzar sus puntos, pueden concederle puntos al grupo rival, esa es decisión completamente de ustedes, ¿ya? Entonces, vamos a partir con la conclusión ahora del grupo en contra, ¿okay? Aprovechando que se conectó Génesis, ¿no es cierto? Grupo en contra. ¿Quién va a leer o decir la conclusión? ¿Ya? ¿Cuál es la conclusión de la controversia? Entonces, luego analizado todo esto antecedente. ¿Quién va a hablar del grupo en contra de la conclusión? Ya, profe, aquí la digo. Ya. Una de las conclusiones que llegamos es que el dejar que se continúe incorporando la vacunación de esta manera, que te priva de vivir una vida normal como todo ser vivo merece, provocará un quiebre a futuro, ya que, como hemos aclarado,
tus principios y el tomar tus propias decisiones son las que nos caracterizan y nadie te puede imponer nada, sobre todo cuando se te ocupa como experimento. Ok, ok, súper. Grupo a favor, su conclusión, por favor. Principalmente, como grupo, nos consideramos que las vacunas en la actualidad son muy, pero muy seguras, en un término más que nada coloquial. Y, y también que estas como tal no son obligatorias realmente, sino que se restringen algunas libertades que no son tan vitales como tal, de las personas para proteger la integridad de la población general. Y no consideramos tampoco en contra de la ética el que se imparta una vacunación obligatoria, ya que los motivos por los cuales la gente no quiere vacunarse se remite más que nada a la desinformación o el miedo. O también ni siquiera necesariamente debe ser por eso, sino por ideologías personales que pueden relacionarse a teorías hasta conspirativas sobre, sobre vacunaciones. Por ejemplo, en algunas religiones judeocristianas se tiene en cuenta un caso bastante actual, que pasa que en estas religiones se considera algo que está en el último libro de la Biblia, que se remite a una marca que va a ser totalmente necesaria para las personas eh, en el mundo, y quien se ponga o sea, como muy resumido, quien se ponga esa marca no iría al cielo de las personas judío-cristianas. Y eso lo asocia más que nada con lo que es el número 6, el supuesto número de la bestia en su religión. Y de ahí sacan lo que es que de llegar a una sexta dosis, eso podría significar una, una relación con ese número y esa marca. Nuestro grupo no lo consideramos muy potente ese argumento, pero son controversias que están y son cosas que influencian mucho la opinión de la gente. Y es por eso que pensamos que en realidad no hay motivos sólidos para rechazar las vacunas como tal. Y al no pasar esta a llevar la integridad de las personas, consideramos que la vacunación obligatoria, entre comillas, no, no representa realmente un riesgo y estamos totalmente a favor de su implementación. Bien. Muy bien. Entonces, con esto terminamos el debate. No era más que esto, ¿se fijan? Para que no le den tanto dramatismo al tema del debate. Y bueno, ahora vamos a hacer algunos comentarios respecto al debate y también vamos ahora a ir avanzando al segundo bloque del curso, ¿ya? A ver, ¿cómo se sintieron en el debate? ¿Quién defendió realmente una postura que los tenía convencidos? Por ejemplo, el grupo a favor o en contra. ¿Hay alguien que estando a favor o en contra les tocó defender la postura contraria? ¿O a todos les tocó defender la postura que creían? Ya, Gabriela está a favor. Bueno, a la pobre le tocó ahí defender, digamos, una postura que ella no creía, ¿ya? ¿Todos los demás estaban conformes con lo que les tocó defender? Ah, Génesis también. Ya. Ok. Bueno, parece que los que estaban en contra les tocó más difícil, ¿ya? Bien, bien. Miren, bueno, primera cosa. Una cosa que se dio positiva en el debate de ahora, ¿no es cierto? Es que ustedes hicieron las dos formas de argumentar que vimos en el curso. Apelaron a premisas generales, sobre todo de carácter moral, en el caso de ambos grupos, ¿no es cierto? El grupo a favor y en el grupo en contra, ¿no es cierto? El derecho a decidir por un lado y el bien común por otro. Son dos premisas bien fuertes por ambos bandos, y por lo tanto eligieron el contenido y las premisas adecuadas, ¿no es cierto? También me gustó mucho que, bueno, Valentina, aunque no te gustan las vacunas, está a favor. A nadie le gusta que lo pinchen, ¿no es cierto? Pero bueno,
Otra cosa que me gustó mucho es que ambos también apelaron a la argumentación con datos, que es la teoría correspondentista, ¿no es cierto? Y yo pensé que le iba a tener más difícil el grupo en contra, porque claro, probablemente, como lo hizo inteligentemente el grupo a favor, hay un montón de datos a favor de las vacunas y ustedes los dieron, ¿no es cierto? Que son seguras, etc. Pero el grupo en contra, me gustó que inteligentemente tomaron esta estadística comparada de que cuando las vacunas son optativas, finalmente la gente libremente termina optando más por vacunarse por cuanto tiene menos desconfianza que cuando uno lo obliga, ¿no es cierto? Interesante, interesante, ese dato no lo conocía honestamente. Y súper, súper bien. Me gustaría ver la referencia en el ensayo para encontrar esa referencia porque ese dato es muy interesante, no estaba al tanto. ¿Ya? Profe, y ¿Sí, también me sí? llamó la atención, o sea, que de donde encontramos, que era la página que usted nos dijo, el que lo dice es José Inostroza y es parte de la Pontífica Universidad Católica. Ah, mira, o sea, había Por eso chilenos. me llamó mucho. Sí. Si los chilenos también aportan a esa página, ¿eh? Bueno, buen dato, muy interesante. Eh, entonces, se fijan, a pesar que la tuvieron más difíciles, ¿no es cierto? Porque obviamente hay posturas que es más fácil encontrar datos, otros es más fácil encontrar posturas, premisas morales, etc. Ustedes eligieron las instancias que corresponden, ¿ya? Obviamente que el tema da para mucho, ¿no es cierto? Y quedaron dimensiones del tema fuera, ¿no es cierto? Por ejemplo, ninguno de ustedes tocó, y no una crítica, sino que entiendo que uno tiene que acotarlo a lo que puede dominar en el tiempo que tiene, ¿no es cierto? Está el tema de el sistema de salud. ¿Qué tanto aguanta un sistema de salud saturado de gente, ¿cierto? Ese argumento que es técnico, ¿no es cierto? También es un argumento muy fuerte, sobre todo para las posturas a favor de la vacuna, porque si lo que mostraron los datos claramente era que cuando la gente se contagiaba más y no estaba vacunada, era esa gente la que iba a parar a los centros de salud y es la que reventaba los sistemas de salud y desplazaba otras enfermedades. Ese tema no apareció, ¿no es cierto? Pero es bueno también mencionarlo, ¿ok? Porque uno puede dar muchas libertades, pero también en el marco de esas libertades, cuando ya afecta el derecho a la salud de otros, porque las camas UCI están llenas de enfermos y hay otros enfermos que no tienen cama UCI debido a eso, eso ya es un argumento que se puede tomar, ¿ya? Obviamente que esa dimensión, la dimensión de la saturación del sistema de salud, se puede utilizar para ambos bandos, ¿eh? Porque yo lo estoy mencionando ahora así como que favorece al grupo a favor, pero una postura en grupo en contra, que yo también la he escuchado, ¿no es cierto?, para los que están en contra de la vacunación obligatoria, dicen que precisamente todos los países deberían tener un plan de contingencia para pandemias, para liberar o generar camas UCI, porque siempre nos van a estar pasando pandemias. El hecho que nos haya pasado ahora hace muy poco es un dato bien anecdótico, porque en la historia de la humanidad hay pandemia todas las décadas. ¿Okay? Ahora último la hemos sacado bastante barata, porque pandemias potenciales tuvimos varias que fueron controladas. ¿Ok? La peste negra fue controlada, la gripe porcina fue controlada, y esta se nos escapó de las manos porque la tasa de contagio ya superó lo que podíamos controlar. ¿Ok? Así que, obviamente que quedaron dimensiones fuera. Y no es malo eso. O sea, en un debate uno tiene que elegir los temas en los cuales yo me voy a centrar para armar mi postura. ¿Ok? Eso quiero que lo tengan presente. Ahora, otra cosa que quiero comentar que ya es fuera del debate en sí, ¿no es cierto? Es que el estilo de esta primera debate fue bien cortado porque lo que quiero evaluar yo aquí es su capacidad de argumentar. ¿Ok? Es importante que tengan eso presente porque en el segundo debate ya la argumentación no va a ser lo más importante va a ser la persuasión. ¿Ok? ¿Qué tan convincentes son para ustedes para llevar gente a su molino, por así decirlo, y que adhieran a su postura? ¿Ok? ¿Por qué les menciono esto? Porque en el segundo debate ya no va a ser cortado, va a ser fluido. De hecho, una forma convincente, ¿no es cierto?, para que gente adhiera a mi postura es precisamente mostrar fluidez y no estar cortado, ¿no es cierto? Por ejemplo, estos silencios que se dieron ahora en donde tomó bastante tiempo que se decidiera quién iba a hablar, esos son bien contraproducentes si ustedes quieren convencer a alguien, ¿ok?
porque queda la impresión como que, oye, a lo mejor no tenían preparado esto, a lo mejor están inseguros de su postura, entonces psicológicamente no es muy convincente. Entonces, en lo que viene yo les voy a dar algunos consejos y algunas estrategias para cómo tratar de convencer a los demás. ¿Okay? Y ahí sí el debate no va a ser interrumpido, van a tener que improvisar un poquito más, pero yo no me voy a centrar tanto en la parte argumental, eso sí. ¿Es importante la parte argumental en el segundo debate? Sí, pero no es lo más importante. ¿Ok? De hecho, muchos de los temas que vamos a debatir en el segundo grupo de debate son temas más de carácter moral, más que de carácter científico. ¿Ok? Eso. No sé si hay alguna consulta, comentario del debate, si no avanzamos en lo que nos convoca en el curso en este segundo bloque. Preguntas, comentarios. ¿No? Ok. Bien, entonces, habiendo escuchado este debate, les recuerdo mandarme el ensayo y ahora vamos a continuar con los contenidos del curso. Deme un segundo. Ok. Ya. A ver, vamos a seguir analizando debates, pero ahora desde otra perspectiva, ya. No de tanto desde la perspectiva de la argumentación, sino que no, el ensayo es grupal, ya es muy importante. El ensayo grupal es un ensayo por todo el grupo. Si por cualquier motivo, cosa que en el caso de ustedes no se ha dado, pero me ha pasado con grupos del día sábado, ustedes tienen algún problema entre ustedes, que no se mandaron las cosas y el ensayo está incompleto y ustedes consideran que el ensayo grupal es insuficiente porque hay gente que no cumplió su labor, ustedes tienen todo el derecho a decir, no, yo mandé un ensayo aparte porque tuve que complementar lo que hicieron mis compañeros, porque de acuerdo a mi juicio está deficiente, me lo puede mandar individual, pero con que sea grupal es suficiente. ¿Ya? Eso. Como les decía, vamos a seguir evaluando debates, pero ahora desde otra perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva? Ver qué estrategias ocupan las personas cuando debaten para convencer que tienen la razón, pero para convencer de un punto de vista más psicológico y pensando en el público que está escuchando el debate. ¿Ok? Porque no es lo mismo ganar un debate que convencer a los demás que mi postura es la correcta. Yo puedo ganar un debate porque mis argumentos son mejores, pero si estratégicamente no lo hice de forma convincente, igual la gente no va a adherir a mi postura. ¿Ya? Entonces, ciertamente que es mucho más probable que ustedes convenzan a la gente teniendo los argumentos a su favor, pero solo con los argumentos a su favor no es suficiente. Y eso es lo que quiero trabajar con ustedes, ¿no es cierto? Entonces, parte de convencer tiene que ver con una cosa que ustedes ya hicieron, y se las voy a recordar. Número uno, para convencer en un debate de que ustedes tienen la razón, ¿no es cierto? Una cosa que ya hicieron es elegir de forma inteligente las dimensiones de la controversia que más me convienen. O sea, en un debate no tiene sentido hablar de todas las dimensiones del tema. Yo armo un caso y elijo de forma inteligente las dimensiones que me convienen. ¿Ok? Y eso ustedes en el debate de hoy lo hicieron de forma más o menos espontánea, porque también había un ensayo preparado de antemano, ¿no es cierto? Entonces ustedes no hablaron de todo. Y cuando digo elegir las dimensiones que a ustedes les convienen, tampoco se trata de elegir todas las dimensiones que a ustedes les convienen, porque pueden haber 5 dimensiones que a ustedes les convienen, pero por razones de tiempo y porque también la gente cuando escucha un debate se tiende a cansar cuando la gente habla mucho. No sé si a usted le ha pasado que una persona habla, y llega un punto en donde uno ya se cansa de tanto que está hablando y ya no lo está escuchando. ¿Ok? Entonces, ustedes de todos los temas que les convienen, es muy importante que se centren en los más importantes que ustedes creen que les va a dar más capacidad de persuasión. Y los otros que también les convienen, los pueden dejar de lado o los pueden guardar para una eventual conclusión solamente. ¿Ok? Esa cosa es muy importante irla desarrollando. ¿Ok? Y al respecto, yo les voy a mencionar algunas cosas, ¿cierto? Nosotros vimos en la clase pasada, a razón de que cambiamos de fecha del debate, ¿no es cierto? Que una forma muy buena de persuadir
que mi rival está equivocado y que yo estoy en lo cierto, es hacer lo que vimos en la clase pasada, atacar las premisas, ya sea atacar las premisas en sí o atacar las consecuencias de las premisas. No sé si ustedes se acuerdan en la clase pasada que vimos el debate en donde la controversia que hay de cómo aumentar las exportaciones mundiales en un país, ¿no es cierto? España en este caso. La persona que debatía proponía que una forma de aumentar las exportaciones era devaluar la moneda, y la persona que le respondió, ¿no es cierto?, le atacó las premisas y las consecuencias. ¿Cómo le atacó las premisas? Las premisas se le atacó apelando a datos técnicos. ¿Cuál era la premisa de la persona que argumentaba a favor de la devaluación de la moneda? Premisa 1, decía, el euro está caro. ¿Ok? Premisa 2, a los compradores les salen por lo tanto caro comprarnos nuestros productos en euros y por lo tanto exportamos menos. La conclusión entonces es, hay que devaluar el euro. ¿Cómo atacó la premisa de que el euro está caro? La persona, no sé si se lo recuerdan. Dijo, el euro no está caro porque si tú haces un cálculo económico y ves de dónde viene el euro, en realidad el cálculo económico dice que no está caro. Te hago un cálculo económico y tu premisa es falsa, ¿no es cierto? Pero después, ¿qué es lo que hace esta persona? Dice, pero aunque fuese verdadera esa premisa, que no lo es, ¿no es cierto?, las consecuencias de esa premisa también son falsas, porque si devaluar la moneda te llevara a exportar más, los países que más devalúan la moneda deberían exportar más. Y en la realidad, los países que más devalúan su moneda, Argentina, Venezuela y Zimbabue, no exportan más. Le destruyó la premisa y le destruyó las consecuencias de la premisa. ¿Ok? Esa es una estrategia que vimos en la clase pasada. No sé si lo recuerdan, y si tienen alguna duda, por favor me lo dicen inmediatamente. ¿Ya? ¿Se acuerdan? ¿Tienen alguna duda de eso? ¿Sí? Ok. ¿Alguna consulta de eso? Porque ahora vamos a ver otra forma de contraargumentar. ¿Dudas, consultas? ¿No? Ya. Ok. Ninguno. Sube. Entonces, vamos ahora a otra estrategia. Vamos a hablar un poquito de la estrategia que se llama dialéctica, es decir, la contraposición de los opuestos, ¿ya? Es decir, una persona dice A, hace su tesis, ¿no es cierto? Y la otra persona toma esa tesis y plantea la visión completamente contrapuesta para mostrar que la tesis es débil, ¿ok? Y vamos a utilizar como ejemplo, ¿cierto?, este debate. Disculpen el título del video, insisto, yo no pongo los títulos de los videos, tienden a poner títulos medios peyorativos, pero quiero que se fijen en el contenido. ¿Ya? Deme un segundo para proyectar el video. Empezaste a estudiar con una... Pero efectivamente, por otro lado... Ya. Ahora sí, voy a poner el video. Si se escucha mal, me lo dicen inmediatamente. ¿Ya? Yo voy a poner compartir audio y todo. Podemos ver como un trabajador de una empresa, pero efectivamente, por otro lado, podemos ver como un trabajador de una empresa tan conocida como es McDonald's, que tiene unos beneficios millonarios, tienen unos contratos basura y cobran una basura. Esto lo permite también la libertad del mercado. Una empresa que tiene unos beneficios millonarios y tiene unos trabajadores que cobran basura, lo mismo que su comida. Entonces, en fin... esto es de regulación también, no pongamos encima de la mesa... De nuevo, ¿cuál es...? Ahora sí, ¿entienden el contexto del debate? O sea, ¿cuál es el tema del debate acá? El tema del debate tiene que ver con los salarios de la gente, ¿no es cierto?, y la libertad del mercado de que fije los salarios.
aquí hay dos visiones contrapuestas. Hay personas que dicen, mira, los salarios de la gente lo tiene que fijar libremente el mercado, cada quien negocia su contrato y cuánto va a cobrar con el empleador, y el empleador, si se lo acepta, listo, le pagará eso, y si no lo acepta, no lo contrata, ¿no es cierto? Y está la otra parte que dice, no, mira, los salarios deben estar fijados porque no se pueden permitir salarios de miseria, en el fondo. Entonces, ¿ustedes en qué parada están? ¿Están a favor de que los salarios se controlen? O sea, que en el fondo, por ejemplo, el Estado imponga los salarios mínimos, por ejemplo, o que los salarios sean libres y que el mercado decida al respecto. Acabamos de escuchar a una persona que claramente está a favor del control de los salarios. ¿Ok? Ya. Génesis dice que sean libres, ¿no es cierto? Vamos a ver los argumentos de la otra persona para decir que sean libres, pero este es un debate dialéctico. O sea, es la contraposición de dos opuestos. Salario libre versus salario controlado. ¿Ok? Pero hacer dialéctica quiere decir que yo tomo tus argumentos, los llevo a mi extremo y te reflejo las debilidades de tu argumento. ¿Ok? Entonces, Génesis dice que sean libres. ¿Qué opina el resto? ¿Ustedes consideran que los salarios deberían ser libres? O sea, cada quien negocia el salario y si alguien quiere trabajar por 10 pesos, lo hace. Si alguien quiere trabajar por 1.000.000 de pesos, tiene derecho a exigirlo, verá quién lo contrata, ¿no es cierto? Ya, Matías dice que sean libres. Ok. Oh, estamos en un grupo de jóvenes liberales. Muy bien. Pero ¿entendieron los argumentos que dio la persona? Dice, oye, tenemos una empresa como McDonald's que gana una porrada de plata y la gente que trabaja en el McDonald's le pagan una miseria. Entonces, mi argumentación es que esto lo estoy interpretando así el video, ¿no es cierto? Porque llegó hasta ahí, ¿no es cierto? Dijo, bueno, ¿podemos permitir que una empresa millonaria le pague miseria a sus trabajadores? Mi respuesta es no, dice el tipo, ¿no es cierto? Veamos qué responde la otra persona. Es decir, si tú multiplicas los salarios de un trabajador de McDonald's, ¿cuál crees que sea la consecuencia? De hecho, ya está siendo la consecuencia. Disculpa que interrumpa el video tan prontamente, pero quiero aclarar un punto, que esta persona, la de la derecha, ¿no es cierto?, le hace una pregunta y claramente apunta a la dialéctica, a contraponer los puntos de vista. Dice, ya, tomemos tu argumento. Aumentémosle a todos el salario. ¿Cuál crees que es la consecuencia? Lo está llevando a... Considera entonces el otro extremo del problema. ¿Ok? Y Josefa dice, los sueldos deben depender del trabajo que se realice y que sean justos. Ahora, esa premisa, que es súper potente, Josefa, la duda que me queda es cómo la tomas tú, si esa premisa la tomas a favor de la postura a favor o la postura en contra. Eso es lo que no veo tan claramente. ¿A favor o en contra de controlar los sueldos, se me refiere? O sea, es que igual yo estoy como en la postura de que deben ser libres y todo, pero igual encuentro que debe depender mucho del trabajo que se realice, porque dependiendo de cuántas horas son, qué es lo que hace, si le queda muy lejos, todas esas cosas dependen para el sueldo. No es como porque usted dio el ejemplo como de, yo trabajo por 10 pesos, pero las cosas tampoco funcionan tan así. Claro, te estoy poniendo, la dialéctica es precisamente llevar los argumentos al extremo, ¿no es cierto? Y esta persona que, así como yo dije, trabajo por 10 pesos, que es un extremo, ¿no es cierto? Esta otra persona está haciendo el otro extremo, es decir, ya, tomemos entonces tu argumento y llevémoslo al extremo, llegamos dialéctica. Le subimos el sueldo a todos. Enormemente. ¿Qué crees tú que va a pasar? En el fondo, ¿sabes lo que está haciendo? Le está diciendo, llevemos tus argumentos, tus propios argumentos al extremo, a ver si estás dispuesto a aceptarlo. ¿Ok? Veamos cómo continúa el debate. ¿Consecuencia alguna? Pues probablemente la consecuencia serían dos. Estábamos hablando de justicia material. Sería la primera y la más importante, justicia material, y la segunda, y también no menos importante, sería una estimulación de la demanda que llevaría a cabo adelante la economía. Yo creo que más bien... La persona de la izquierda
responde la pregunta, fíjense. Y la responde de acuerdo a su lógica. O sea, le dice ya, subámosle el sueldo, ¿qué crees que va a pasar? Consecuencia 1, que es la que sustenta la postura de la persona a la izquierda. Vamos a tener una mayor justicia material, pues, o sea, vamos a tener gente que va a tener un sueldo digno, en el fondo. O sea, va a tener condiciones materiales de vida mejores. Y en el fondo el refuerzo de su postura es, por eso mi postura es mejor que la tuya, ¿cierto? Y lo segundo, que ya es un argumento económico, dice, y lo otro, que vamos a tener un aumento de la demanda. ¿Qué se refiere con un aumento de la demanda? Que dado que las personas van a ganar más dinero, estas personas van a también comprar más cosas y van a estimular la economía, porque cuando la gente tiene poca plata, compra poco y la economía muere. Pero cuando la gente tiene más plata, compra más y la economía es más dinámica. Eso se llama activar la demanda. O sea, él ve consecuencias positivas desde todo punto de vista con su postura. ¿Ok? O sea, la persona de la izquierda es bien astuta debatiendo. Porque en el fondo la de la derecha lo quiere llevar a unas consecuencias que serían negativas para su postura, y él no, la lleva a sus consecuencias que él quiere, que él cree y quiere. ¿Ok? Dado que la persona de la izquierda no le respondió lo que esperaba la de la derecha, va a seguir con la dialéctica. Mira. Pero en el fondo va a responder él. Veamos. En esta situación. Y es lo que está sucediendo en bastantes restaurantes McDonald's. La consecuencia sería la mecanización del puesto de trabajo. Es decir, McDonald's ya está colocando máquinas que sustituyen a los dependientes de McDonald's. Y cuanto más encarezcas la mano de obra en relación a la productividad diferencial con respecto a una máquina de esa mano de obra, más vas a estimular que McDonald's mecanice la mano de obra, con lo cual sería despedir a ese trabajador la consecuencia. Entonces hay que... ¿Se fijan la respuesta? Él le dice, no, la consecuencia no es la que dices tú. La consecuencia es que el empleador va a ver, le subí el sueldo a esta persona. Pero existen máquinas, de hecho existen, eso es cierto, ¿okay? Existen máquinas que la gente pasa su tarjeta y una máquina le entrega la hamburguesa. Esa máquina es cara. ¿Por qué el empleador prefiere a personas que a máquinas? Porque le sale más barata a la persona que la máquina. Si tú le subes el sueldo, le sale más barata a la persona que la máquina. Si tú le subes el sueldo a esta persona por sobre lo que le sale a la máquina, el empleador, ¿qué va a hacer? No quiero a la persona, me quedo con la máquina. Y ese trabajador se va a quedar sin sueldo. Eso es hacer dialéctica, es decir, mira, tú dices que las consecuencias de tu premisa es positiva y tu lógica está muy buena, pero no estás considerando esto otro que haría que la consecuencia no solamente no sea positiva, sería tremendamente negativa. Ese trabajador se queda con 0 sueldo porque lo despiden. Eso es dialéctica. ¿Se fijan? Y ustedes tienen que tratar de acostumbrarse a hacer eso cuando debatan. O sea, no solamente se queden con sus argumentos, ¿ok? Decir, ya voy a defender mi argumento, mi postura, eso es necesario. Voy a elegir los temas que me convienen, eso es necesario. Piensen en cómo llevar sus argumentos, los argumentos de su rival, hacia consecuencias de su postura. Eso es súper convincente. ¿Ok? Es decir, en el fondo, tus argumentos me apoyan a mí, no a ti. Eso es dialéctica, ¿se fijan? Por supuesto que ustedes podrán criticar, oye, pero está poniendo un caso de la máquina que es como ficticio, él no sabe cuánto valen las máquinas, es medio rebuscado la forma de debatir. Sí, probablemente si ustedes tienen esa crítica estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. O sea, lógicamente, el argumento lógico que levanta él, lo levanta sobre un supuesto que no haya demostrado, que yo sepa, que las máquinas son más caras. Pero es súper convincente. Y nosotros tenemos que centrarnos en cómo convencer, no solo en cómo argumentar. ¿Ok? O sea, tomen el argumento del rival, planteen una situación supuesta que no importa que no sea tan real, si es real mejor, ¿no es cierto? Pero si no es real, pero si es convincente que podría darse, van a llevar las consecuencias de su rival a un área que lo va a poner incómodo. Y van a ustedes a convencer a gente. Terminemos de ver el video, porque es bien corto. Hay que permitirlo, que los trabajadores cobren una basura y los directivos de las empresas se lleven a sus bolsillos. Pero, a ver, primero que ya estamos hablando de temas distintos, porque si una empresa tiene beneficios millonarios, esos beneficios van a parar al bolsillo del accionista, no del directivo. Si el directivo, bueno, sí. si el directivo tiene un sueldo muy elevado, que lo tiene también en muchas partes, es porque está de alguna manera parasitando o rapiñando al accionista. Que el accionista puede estar de acuerdo, le puede decir,
usted es un tipo muy bueno, yo le pago un dineral porque considero que va a ser capaz de generar más valor que si no Pues pongo estuviera. en el mismo saco al accionista y al directivo. Pero es que son a la cúpula de la empresa. Al directivo lo has de poner en el mismo saco que al trabajador. Otra cosa es que sea un trabajador muy bien pagado frente a un trabajador muy mal pagado. Pero el principio por el que se rige es muy similar. Si el directivo cobra un sueldo muy alto y no genera valor, a menos que tenga alguna capacidad para, digamos, aferrarse al puesto de trabajo, porque tenga un contrato blindado, negociado anteriormente en condiciones muy buenas, lo que va a suceder es que ese directivo se le bajará el sueldo o será despedido, que es el mismo principio que le sucederá al trabajador de bajo salario. Y por tanto no se rigen por leyes distintas, se rigen por la misma ley y por los mismos principios. Ya fíjense. Otra cosa que hace la persona que debate en la derecha, que él es muy famoso debatiendo, entre paréntesis, es que le saca otra carta bajo la manga, porque en el fondo le está diciendo a la persona a la izquierda, tú te fijas solo en el trabajador mal pagado, que sería, por ejemplo, la persona que atiende en el mesón, ¿no es cierto? O la que hace la hamburguesa, que normalmente esas personas les pagan menos, ¿no es cierto? Pero hay que entender también que esos no son los únicos trabajadores del McDonald's, o sea, están los subgerentes, los gerentes, lo que ellos llaman los directivos, ¿no es cierto? Y esos ganan bastante plata. ¿Ok? Entonces, claro, ¿qué es lo que lo quiere convencer la persona de la derecha a la persona de la izquierda? Le dice, en el fondo tú tienes que entender que el accionista, el dueño de la empresa o los dueños de la empresa, ¿no es cierto?, le van a pagar a un trabajador cualquiera mucho o poco dinero dependiendo de lo que le genere dinero a la empresa. Si un trabajador le genera mucho dinero a la empresa, ese accionista va a tender a pagarle mucho dinero a ese trabajador para que no se le vaya. ¿Ok? Y por el contrario, si genera muy poco dinero a la empresa, ese accionista le va a pagar poco, porque si le paga más de lo que produce, esa empresa va a quebrar. ¿Ok? Entonces, claro, él decía, ¿por qué tenemos gerentes que ganan tanto dinero? No porque sean accionistas, los gerentes no son accionistas. Es porque probablemente son tipos o tipas tan buenos o buenas en lo que hacen, que los accionistas están dispuestos a pagarle mucho. Entonces, la misma lógica que genera que se le pague muy poco a un trabajador es la misma lógica que se genera que a otros se les pague mucho. Porque el que gana poco es porque produce poco y el que gana mucho es porque produce mucho. ¿Ok? Entonces, no todo... Entonces, en el fondo, ¿qué conclusión le dice él? La lógica de que los accionistas pagan poco, eso no es siempre cierto. A veces pagan mucho dinero. ¿Ok? Por ejemplo, les pongo un caso. O sea, ¿usted por qué creen que Messi gana tanto dinero? Y Messi no es el dueño del club de fútbol donde juega. Bueno, ahora se cambió el Barcelona. Ahora no sé dónde está. Está en el Paris Saint-Germain. No me acuerdo muy bien. ¿Dónde está Messi ahora? ¿Quién sabe quién es futbolero o futbolera? No, pero es que no tengo idea. Yo también pensé que me iba a responder porque... O sea, creo que ahora está en un club de Francia, Messi, si mal no recuerdo. Sí, está en el Paris Saint-Germain. ¿Ok? Ok, gracias, Javier. Claro, entonces, si ustedes se fijan, ¿por qué Messi gana tanto dinero? Uno dirá, ¿por qué es dueño de la empresa? No, no es dueño de la empresa, es un trabajador. Es porque Messi produce mucha plata. O sea, la cantidad de camisas con el nombre de Messi, de zapatos del nombre de Messi, los comerciales de bebidas, de los videojuegos, Messi, Messi, Messi. Y eso le genera mucha plata a los dueños del club. Entonces, ¿qué es lo que hacen los dueños del club? A este tipo le vamos a pagar un dineral, porque lo que nos produce es más dineral aún. Le pagamos. Por eso gana tanto dinero. ¿Se fijan? O sea, como dos futbolistas, que Messi es espectacular, es un talento, pero ¿por qué se paga tanto por ese talento? Tanto más que un futbolista, no sé, del Everton, por ejemplo, acá. Es porque genera mucha plata. Entonces, ¿se fijan cómo eso es dialéctico? Contraponer puntos de vista diametralmente opuestos y llevar uno al otro o viceversa. ¿Ok? La tesis, la antítesis y la síntesis. ¿Ok? Tu tesis de la explotación del accionista que paga poco tiene un punto de vista, sí,
Pero esta tesis contraria, que en realidad el accionista a veces paga mucho incluso, y está dispuesto a pagar lo que sea muchas veces, también tiene un punto de vista, y en realidad lo que tenemos que concordar es que el problema es más complejo que estos dos puntos de vista extremos, porque ambos no consideran variables, ¿no es cierto? Y probablemente la respuesta más realista está entre medio, no está entre tu punto y el mío. ¿Ok? No se trata que los accionistas siempre pagan una porrada como Messi, tampoco se trata que los accionistas siempre pagan una miseria como un trabajador del McDonald's del sueldo más bajo. En realidad hay algo entre medio, ¿te fijas, no? ¿Se entiende más o menos la dialéctica? Mi correo lo voy a poner acá. Aquí puse mi correo. Ahí está. ¿Se entiende más o menos la dialéctica? Y eso hay que hacerlo en el momento. ¿Se fija? Hay que hacerlo en el momento. O sea, ustedes van a escuchar los alegatos de su rival y tienen que tratar de ser hábiles mentalmente para decir, a ver, me dijo A. ¿Cómo le puedo torcer A desde un punto de vista diametralmente opuesto? ¿Ok? Les pongo otro tema, miren, que no está en el video. Este es otro tema que lo escuché hace muy poco y lo encontré súper interesante. Podemos tener una pregunta que genera puntos opuestos. De hecho, este es un tema que propuso la generación del propedéutico el año pasado. ¿Ya? Ese tema lo propusieron los estudiantes. Lo encontré súper interesante. ¿Ustedes qué tipo de educación están más de acuerdo? ¿Con la educación estricta, antigua, esa que premiaba el éxito y castigaba el fracaso? Esa es la que teníamos más o menos nosotros, ¿ok? Y más aún mis padres y mis abuelos. ¿O le gusta más la educación flexible, que es más centrada en lo que se ve hoy en día, que está más centrada en las emociones, los sentimientos, no en la competencia, en la comprensión, ¿ok? En rescatar a los rezagados, ¿no es cierto? Apoyarlos. ¿Cuál educación creen que es mejor? La educación flexible, dice Matías. ¿Qué opina el resto? ¿La educación flexible más actual o la más rígida y estricta del pasado? ¿Qué opina el resto? Matías ya se pronunció, flexible. Los demás. Flexible. Flexible, ¿no es cierto? Bueno, claramente está ganando eso porque ustedes están en esa educación, ¿no es cierto? Denme sus mejores argumentos de por qué creen ustedes que la educación flexible es mejor. ¿Por qué ustedes no quisieran esa educación estricta que yo les conté? Denme así un argumento potente y vamos a hacer dialéctica de ese argumento. ¿Ya? Escríbalo o dígalo. Profe, yo creo que la educación flexible es mejor que la antigua porque como que genera más como trabajo en equipo más que una competencia. Ya. Fomenta el trabajo en equipo, ¿no es cierto? ¿Quién puede estar en contra del trabajo en equipo, ¿no es cierto? El trabajo en equipo es importante, los seres humanos tenemos que colaborar entre nosotros, cuando tú entras a trabajar en una empresa hay que colaborar más que competir. Listo, el trabajo en equipo. ¿Ok? Ya, ese es un argumento súper fuerte, ¿no es cierto? ¿Qué sería una postura dialéctica? De decir ya, pero veámoslo desde el otro punto de vista. ¿Qué pasaría si todo es flexible? ¿Qué creen ustedes que pasaría si todo es flexible? Estamos llevándolo al extremo, ¿no es cierto? Para contraponer el punto. Tomemos el punto, todo es flexible. ¿Qué creen que va a pasar? Si todo es flexible, nada es rígido, toda la educación es flexible y nada es rígido. ¿Qué creen ustedes? Les cuesta porque no han vivido la otra educación, ¿no es cierto? Miren, a ver, facilita el aprendizaje y el avance de los estudiantes de forma general en lugar de solamente el avance de quienes presentan un buen rendimiento. Ya. En lugar, ¿no es cierto? En lugar de. Claro, lo que podría pasar, estamos en dialéctica, no digo que esté de acuerdo con lo que voy a decir, es que si todo es flexible, ustedes no fomentarían los talentos. Argumento.
Las personas que hacen progresar mayormente en las sociedades son estos casos de personas excepcionales, súper genios, genias en algún campo, que hacen que este campo avance enormemente. Un Albert Einstein, una Marie Curie, ¿no es cierto? Personas excepcionales. Si no fomentamos la competencia, estos talentos no van a aparecer. Si no fomentamos, por ejemplo, la competencia de premios Nobel, ¿cómo vamos a identificar estas personas? Y son estas personas los que a veces cambian la sociedad para mejor. La mayoría de la gente que somos normales, mantenemos la sociedad como está. Pero las personas excepcionales son las que hacen avanzar la sociedad. Y esas personas hay que identificarlas y fomentarlas en un marco de competencia y exigencia. Fíjense, ese es un punto contrario. No es un punto intermedio, es un punto contrario. Probablemente la conclusión debe ser algo entre medio de estos dos extremos, entre lo flexible en algunos casos y entre lo súper rígido y competitivo en otros. No estoy diciendo que el otro punto es el verdadero, estoy diciendo que es un punto que hace que la balanza se equilibre inmediatamente. No todo puede ser flexible, tampoco todo puede ser competitivo. Algo entre medio deberíamos competitivo para algunas cosas, flexible para otras, ¿no es cierto? Aquí las personas excepcionales hacen avanzar la sociedad, pero las personas normales contribuyen al funcionamiento de la sociedad. Claro, claro, eso es lo que está planteando. O sea, queremos que la sociedad funcione, listo, colaboración y todo sigue más o menos igual, pero colaborando. Queremos que la sociedad se pegue un salto, hay que apoyar, identificar a las personas excepcionales, y eso se hace a través de la competencia. Y la competencia y el premio. ¿Ok? Ya. Eso, disculpen, nos pasamos. Ya. 6:30, quedamos hasta acá, ya no les quiero quitar tiempo en otras cosas. Que estén bien y nos vemos este otro viernes, vamos a continuar con temas de dialéctica, negociación y persuasión, ¿ya? Cuídense y estamos en contacto, manden por favor el ensayo, no se olviden. Chao, chao. Chao, profe, Chao. gracias. Chao.